Hola mis queridas amigas, ¿cómo están? Ginette, Maricel y Alexandra en un episodio más de Ni Buenas ni Malas. En el día de hoy patrocinado por Advanced Dental Clinic PTY con la doctora Esther La Placa en San Francisco para que te hagas todos tus tratamientos dentales. Y Para Esther, sonrisas sí. lindas como las de Leikmar. Así mismo, dientitos perfectos. Bueno, en el día de hoy traigo un tema que me encantaría discutir con ustedes. Creo que vale la pena. Y es, ¿qué le dirías a tu yo de hace 30 años? Que no le Uf, diría. uf. ¿Qué le dirías? Éramos unas lindas bebés de 20, De 21. 20 añitos, correcto. ¿Qué le dirían? Wow. ¿Quién empieza? Tú misma, la A en orden alfabético. Oh, Pasando lista. O sea, la idea es como, que bueno, con lo que sé hoy, ¿qué me diría a mí misma de hace 30 años? Por ahí es la cosa, ¿no? Ujú. Yo creo que me diría que tengo un poquito más de balance en mi vida. Yo creo que yo en ese momento estaba que todo era trabajo, 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 trabajo. Y le dediqué muchísimo. Y bueno, no es que me arrepiento, pero creo que hubiera podido hacer lo mismo teniendo un poquito más de balance en la vida. Y yo creo que al final te das cuenta que, que tienes que tener ese círculo completo, ¿sabes? Dedicarle tiempo a tus amistades, dedicarle tiempo a tu familia, viajar más, conocer más y que las cosas del trabajo las vas a poder hacer, ¿no? Yo no voy a entrar ahora en los temas de las generaciones más jóvenes, pero creo que las generaciones de nuestros hijos lo han entendido mejor que nosotros. Y ese sería como que el primer consejito que yo me daría, ¿no? También creo que el tema de quererse uno mismo un poquito más, como que no dejar que las opiniones de los demás te afecten tanto. Yo creo que ya a los 50 aprendes a valorar eso, ¿no? No quiero acaparar, tengo más que decirme a mí misma, pero creo que lo vamos a ir diciendo a lo largo del episodio. ¿Quién sigue? Ginette, ¿no? claro. Eh, un poco lo que dice Alexandra del tema de ese balance, pero más que nada, ahora que lo estabas diciendo, yo creo que viajar hubiera sido o sea, de las cosas que me diría en este momento. No rumbes tanto, no te gastes tanta plata en rumba, y tú sabes, no te trasnoches tanto y aprovecha ese tiempo y viaja. O sea, así mismo, como viajar dentro del mismo país. O sea, había una campaña muy linda que se llamaba, decía, Conoce Panamá primero. No sé si recuerdan esa campaña. Ujú. Sí. Entonces, de verdad, hay tantas cosas y que yo veo que ahora la gente, sobre todo en la pandemia también, la gente viajó tanto al interior y fueron a tantos lugares que yo dije, wow, ¿esto dónde es? Hay cosas tan lindas que yo creo que la parte como de ese balance, porque de trabajar la verdad es que no me arrepiento. Yo fui feliz trabajando en agencia, o sea, crecí, tengo amistades todavía desde ese entonces y de verdad, pero yo creo que sí como que un poco más el conocer más allá del charco, ¿no? Y tener esa oportunidad. Yo veo a mi sobrina ahora que tiene, bueno, ya en este momento 35, y ella se ha recorrido literalmente el mundo. Entonces, como bien dices, esta generación ha sabido manejar ese tiempo y esas oportunidades mucho más que nosotros. Yo creo que también veníamos de una crianza más cuadrada, donde Sí. estamos en la casa, pertenecemos a la casa, ya estas generaciones viven solas, están más independientes, tienen otras prioridades. Nuestras prioridades era educarnos y trabajar. Así mismo es. Yo voy por un poquito por esa misma línea en que había que producir, había que ser perfecto en todo. Y yo me hubiera dicho, yo me diría a mí misma, tú no tienes que ser perfecta en nada, porque perfecto no hay nadie. Pero en la presión de la casa, como tú dices, yo siento que yo la sufrí mucho en el hecho de que, o sea, yo tenía la agenda llena a los 12 años, o sea, yo tenía que dar ballet, que dar tap, que dar jazz, que dar piano, que dar no sé qué. Entonces yo hubiera dicho que, ¿sabes qué? Cógelo suave, no, o sea, no pasa nada, no vas a defraudar a la gente. Era como un miedo a quedarle mal a mis papás, a mi papá, sobre todo porque mi mamá ya había fallecido en esa época, y que inclusive hoy por hoy, 51 años, a veces mi esposo me dice, oye, ¿hasta cuándo tú vas a estar tratando de complacer a tu papá? O sea, mi papá se murió hace 20 años. Pero yo Wow. dije, wow, es verdad, es como que se activara un chip y es como que borro todo lo que yo quisiera hacer o todo lo que me resuena por lo que debo hacer. Ujú.
Entonces, eso yo creo que me hizo sufrir mucho por muchos años y creo que ya lo superé. También, ahora que estoy como más consciente de la energía y demás cosas que para mí es algo importante, wow, increíble cómo ciertas situaciones o ciertas personas o ciertos lugares definitivamente no resonaban conmigo, pero yo obligué la situación porque había que hacerlo. Y por supuesto los resultados a veces no eran los mejores. Entonces era como confiar un poco también en esa intuición y en tomar decisiones. El mundo no se va a acabar, o sea, no se va a acabar, no es que ya vas a fracasar si no haces esto, vendrán otras oportunidades. O sea, no te des tan duro con el palo. Yo creo que es así como que en resumen del resumen, que inconscientemente a veces todavía me lo doy, ¿ah? No es que no me lo doy, pero ya sé, ya conozco como ese mecanismo, ya le meto freno y ya ubico las cosas en el lugar que le corresponde. Ya lo identificas. Bueno, yo les puedo decir que yo le diría a mi niña, porque a los 20 años somos unas niñas todavía, a mi niña de hace 20 años, que crea más en ella y lo que dice Maricel, más en tu intuición. Y que sí, que las cosas se pueden hacer y se van a hacer no necesariamente para complacer a los demás, sino para complacerte a ti misma, que hagas las cosas que te hacen feliz. Y volvemos y caemos en el mismo tema. Las cosas que te hacen feliz y no las cosas que la sociedad, tus papás y todo el mundo espera. Y que sí, o sea, que creas más en ti. Yo creo que si yo hubiera creído más en mí y me hubiera querido más hace 30 años, muchas cosas hubieran sido diferentes. Y ojo, no me arrepiento de nada de los pasos que he dado, porque sin esos pasos no creo que pudiera estar ni aquí con ustedes haciendo esto que me encanta, ni pudiendo reflexionar al respecto de lo que le diría a mi yo de hace 30 años. Pero creo que creer en mí, que la opinión de los demás no es más que eso, la opinión de los demás es muy importante, pero eso se aprende también en el camino. Y que las personas que valen la pena en tu vida, los 10 dedos de la mano, te sobran. Los Uf, cuentas y te sobran. Creo que eso es lo que yo le diría a mi yo de hace 30 años y en yo este creo que momento. uno se da cuenta que hay como que vivir más el momento, ¿no? Sí, Como que eso que estás en ese momento viviendo, aprovéchalo al máximo y como que no te preocupes tanto por lo que va a pasar después. Ojo, no estoy diciendo que seas irresponsable tampoco, pero que no te no, mortifiques más de la cuenta, ni tampoco sigas cargando como con cosas del pasado. O sea, como que cada etapa hay que vivirla y hay que valorarla en en su justa dimensión y en su justo momento y aprovecharla al máximo y también como que, no sé, no tener tanto miedo. O sea, si te equivocas, bueno, te equivocas y te levantas, te sacudes las rodillas y sigues caminando y todos esos aprendizajes y todo eso te va a servir luego para algo, ¿no? Como que también ese consejo de no tener tanto miedo. Yo creo que también me quedo un poco con eso, ¿no? No sé Yo qué creo que piensan también ustedes. hace 30 años, por más que te lo decían, quizás en otras palabras, como que coge lo suave, cuál es el apuro, cuál es, o sea, igual lo hacíamos, porque era sí, como una competencia, una carrera contra nosotras mismas. Porque como dice Maricel, o sea, no había que, nadie nos estaba poniendo el ganchito si lo hicimos, si llegaste temprano, tarde, si cumpliste de la A a la Z, pero nosotras mismas nos poníamos esa presión porque queríamos ser los más, entre comillas, perfectas posibles, por aquello de que el que dirán, no puedo fracasar, no puedo quedarme un año más en la universidad porque entonces me voy a graduar cuando, que tengo que tener tal trabajo en tal lugar, porque entonces si no trabajo ahí, pues ¿qué van a decir? O sea, como que nosotras mismas nos poníamos mucha presión, cosa que no está pasando ahora. Así que por más que nos dijimos, o alguien nos dijo esto, hace 30 años, le hicimos caso omiso sí, al asunto. Te lo hicimos, porque esa es una época también en que tú crees que te las sabes todas. Ajá. No exacto. escuchas consejos, o sea, oye, el otro día vi un post de alguien que era de que, cónchale, mientras más pasan los años, más me doy cuenta que todo lo que decía mi madre era verdad. O Ajá. Ajá. sea, pero en esos momentos tú tienes un rechazo a esta autoridad y a esta buena fe de la gente, porque pues tú sabes lo que hay que hacer y te dejas llevar por otras opiniones, ¿no? Nadie aprende por cabeza ajena, ¿no? Sino por la propia, exacto. Así es. Nadie aprende, Es nadie verídico. aprende. Hay un tema que dijo Leitmar que es súper importante y es quererse a uno mismo. En Ujú. ese tiempo, y ahora yo echando para atrás el cassette, ¿cómo no? Ok.
echando para atrás el cassette, en ese tiempo, como que el yo, o sea, la persona no estaba como dentro de tus prioridades, o sea, era todo muy superficial, o sea, era mucho que la ropa, el pelo, la cosa, pero y tu bienestar. Yo, No, mira que a mí me llamó tanto la atención como a medida que pasaba el tiempo, generaciones más jóvenes que nosotras, ya tú las veías haciendo temas de meditación, de yoga, de cualquier tipo de forma que tú te quieras ayudar de alguna manera, pero siento que en ese momento para mí ni se me pasó por la cabeza por andar en el tren este desbocado en que yo iba. Y eso nos pasó a todas, yo creo que facturas a nivel físico, a nivel del cuerpo físico, que todavía la estamos viviendo o la seguimos viviendo, y a otras que vendrán más adelante, porque no escuchamos a nuestro cuerpo en lo absoluto, o sea, no había cansancio, no había dolor, o sea, correcto. es que No nos también dolían las rodillas. en el ambiente este de comunicaciones, que digo, en verdad yo creo que en otros ambientes también, pero o sea, tú te tenías que quedar a trabajar hasta las 1000, o sea, eso de que tú faltaras porque estabas enfermo, ya eras un loser, o sea, Exacto. había un tema, un ambiente bien fuerte en este sentido que nos obligó, pienso yo, a ignorar absolutamente todo lo que nos pasaba físicamente, por decirlo, y seguir. Yo le diría a esa niña que se quiera a sí misma, que le ponga atención a su cuerpo, que en su cuerpo vive su alma, que es lo más grande que ella puede tener en su vida, y que está sin cuerpo, pues no vamos para ningún lado, bueno, vamos para otro plano, whatever, pero en nuestro medio de transporte en el mundo terrenal. Entonces, ¿cómo lo vamos a dejar de lado? Lo dejamos de lado. En esa Sí, época lo dejamos de lado. Sí, No era totalmente. La importante. nutrición la no era parte de Ay, nutrición. qué nuestro, nutrición, niña. no, eso no era ni parte de nuestro vocabulario. Es más, la palabra bienestar no No existía. No, no existía. existía. Eso no existía, no existía. Nosotros era trabajar, como dice Maricel, o sea, ¿cuántas veces o sea, trabajando sábado teníamos que entregar cosas, Maricel y yo que Sí. trabajamos juntas? O Sí, sea, que nos daban trabajamos ahí a juntas, las 10 de trabajamos. la noche. Sí, No, bueno, yo porque en esa época era bastante Forrest Gump, yo corría bastante y por lo menos yo siempre me daba como que esa parte de ir a correr y ejercitarme, ¿no? tomábamos agua de avena. Yo me acuerdo que un par de veces yo dije, bueno, yo no corro ni a la esquina, pero yo Ajá. iba de bulto y dije, comíamos agua de avena, yogur, no sé qué. Pero era Pero, para vernos bien, era dije para ajá, vernos bien. Sí, no era era de por que ningún para De vernos bienestar. bien. salud, no No era pensando de en que porque temas de necesitamos salud. más calcio y queremos que el colágeno del cabello, No, no, era por adelgazarnos y vernos un poquito más Pero mejor porque y tal. pienses que vas a ser joven toda la vida. O sea, en ese Claro. momento ves como que los años no van a pasar y que siempre vas a estar joven. O sea, ves como la vejez tan lejana, Tan ¿no? lejos. Óyeme, más de 3 días, o sea, 3 días a la semana por lo menos almorzábamos Burger King. correcto. Ginette, no lo niegues Sí, ahora, con no anillo lo de niego, cebolla. no lo niego. O sea, ¿cómo se llama? Los onion rings. My Los God. onion rings, qué De BK desastre. Ah, pero si a uno no le importaba, que si era frito o no era frito, el licor, nada, a uno no No, le el licor ni importaba. se diga. Allá va Pipí. esa vaina, como dice Maricel, así vivíamos. Así Allá vivíamos va y no esa importaba. Entonces vaina. ahora sí, a esa niña de 20 años dije, o sea, cuida lo que comes, claro, porque ya aprendimos, nos ha tocado 30 años de que nos den palo De que no puedo comer una cosa, de que la otra me inflama, de que soy no, alérgica de a no que sé ya ¿Qué me tengo qué. inflama? ¿Tú intolerancia al escuchabas gluten. eso hace 30 años? Nadie se inflamaba. No, Nadie se inflamaba. espérate, Nadie no, se la palabra, inflamaba. Claro la que palabra, estaba todo el mundo inflamado, pero nadie lo veía. la palabra gluten no existía tampoco. Sí, correcto. Eso no existía. Entonces ahora hay Para tantas nada. cosas que existen, pero sí, yo creo que también, o sea, hay que empezar toda esa parte nutritiva y de tu bienestar físico y mental desde muy joven, cosa que, nuevo, no la aprendíamos. Nos ha tocado 30 años entenderlo, cuidarnos, pero estamos en buena época para seguir haciéndolo, Pero porque ya sabes lo entendemos. que ahora que hablas de la parte de salud mental, yo creo que otro consejo que yo me daría a mi niña, como dice Leymar, es el tema de ser agradecido. O sea, yo creo que en ese momento uno no tenía como esa visión de dar gracias por lo que tengo, por lo que me llega, ¿sabes? Ese minuto de decir gracias, no importa, al universo, a Dios, a quien tú quieras, y como que no enfocarte tanto en lo negativo. Yo creo que eso es clave para tu bienestar también, porque es esa parte de la salud mental de la que tampoco se hablaba en esa No, para época. nada.
Nada. Para Mira, yo nada. fui de mi generación la única que en sexto año me mandaron al psicólogo en el colegio. Y yo dije, ajá, ¿qué pasó? Y era porque, bueno, yo tenía un problema, entre comillas, de hiperactividad y creo que era ADD, que nadie lo, tampoco existía. Que tampoco Entonces, existía. No estaba entonces me no. mandaban, o sea, tiloflorina para relajarme porque yo me distraía mucho. Hello, porque no me gustaba lo que estaba viendo, no me interesaba de química, de física, de trigonometría ni de cálculo. Entonces, vine para el psicólogo. Y en esa época, que fue más de 20 años, casi 30, o sea, la loca, la Ginette, la mandaron al psicólogo, o sea, el Te bullying, veías ¿no? como El bicho bullying. raro, Era como bicho claro. raro. De que yo era la bicho raro, de que fue la única de mi generación que, y en el último año me mandaron al psicólogo y era un tema de hiperactividad, pues, y así soy todavía al de hoy, nunca me medicaron ni nada y quisiera ejercicio de relajación, whatever. Pero en esa época, de nuevo, tú que vas a saber que todo esto te está pasando, pero es por un tema de interés, de que no encajas, de que no te gusta lo que estás recibiendo, ese tipo de comunicación. O sea, hay tantas cosas y yo creo que volviendo al tema de la salud mental, ahora sí es importante de que ve a un psicólogo, háblalo con un profesional, Sí. ten esa confianza. Entonces también en esa época era como un tabú Tabú. a un psicólogo. Y más el tabú venía de nuestros padres, no Correcto, tanto de nosotros. porque les daba terror lo que dijeran los demás de que tú, ay, fulanita, la hija está loca, porque La tiene que hija ver, se Tiene un está llevando al trauma. se psicólogo. ponchó. Tiene algún Sí. trauma. Exacto. El trauma viene de los papás que obviamente nos los transmiten a nosotros Sí. y de ahí nosotras nunca fuimos, y yo más nunca fui a un psicólogo porque no lo necesité hasta mucho más adelante que por otros temas personales, pues tuve que buscar ayuda y de verdad que lo agradezco. Y yo creo que sí, también es como, man, a los 20 años, hace 20 años me hubiera gustado tener un poquito más de esa ayuda, como para enfocarme mejor, quizás tratarme un poquito mejor mi ADD, que creo que es lo que tengo y nunca se me ha diagnosticado oficialmente, pero me parece que eso es. Y mi dislexia, o sea, miren cómo yo me enredo, o sea, esas cosas se me hubieran tratado a los 20 y pico de años, quizás, bueno, tenía un poquito de mejores resultados, ¿no? Pero bueno, como digo en un capítulo anterior, creo que estoy funcionando bastante bien. Exacto, Pero es mira las que agendas que hace o sea, es Exacto. correcto, a eso, Y para eso lo hay que tener reconozco, estructura. porque hay que reconocer. O sea, es que tienes ese que es el saber, primer hay que paso, saber exacto. reconocer, exacto. Yo sé que hay un desequilibrio o algo, ¿no? Pero está ahí. Entonces, pero ya a esta altura, pues ya, no hay Pero es que piedra. para poder trabajarlo tienes que aceptarlo. Exacto. ¿Me explico? Entonces, en el tiempo de nosotros el ADD existía. Y yo creo que de Existía. aquí, de las cuatro, yo creo que me atrevo a decir que tres pasamos por eso, pero yo creo que Maricel no, pero pasamos por eso. Pero el Sí, ADD de la época de nosotros era, ay, es que no es que Leigmar va a la escuela y se distrae hasta cuando pasa una mosca. Esa Ay, era así la mismo. frasecita. Esa era la frasecita. Coge tu pescozón y sigue. Ese era el diagnóstico, pero estaba ahí la Claro. situación. Claro, La yo no situación Hasta paraba el de sol estaba. de hoy. hablar, yo no paraba de hablar, o sea, en la escuela yo no paraba de hablar, de distraerme, era horrible, pero como tú ¿Viste? dices, eras como la malportada, pues eras como la que Ajá. no se calla. Sí, yo A creo que cambio aquí de todo esto, la la como única que adelante. pasó agachada en ese capítulo era Maricel. Es Maricel. yo hablaba bastante, pero porque pues, también me aburría un poquito porque, o sea, yo tomaba, entendí, ok, ya, entonces me quedaba como tiempo Siguiente. libre. Siguiente, siguiente. Ajá, ¿qué Y entonces más? ahí me entretenía un poquito y empezaba a hablar. Entonces, a veces, bueno, sí, me cambiaron varias veces de puesto por hablantina, pero o sea, yo sí ponía atención así como un láser a lo que estaba pasando. No, yo no. Pero yo Sí, creo que también pero era porque un tema de que eran materias que no me gustaban, que no me atraían, que no conectaban conmigo. Punto. Claro. Sí, Y el momento que empecé a conectar con física orgánica, llegó la invasión, gracias. Entonces ya, ya es otra historia. Llegamos a la universidad, llegamos a la USMA, las conozco a ustedes, mis maravillosas amigas, y yo fui estudiante de A. ¿Por qué? Porque ajá, conecté, porque me encantaba, porque entendía Porque estabas todo. en lo que te gustaba, es claro. correcto. Todo está en el interés. Entonces, volvemos ahí. Entonces, ya ahí mi ADD bajó de ¿cómo se llama? El nivel de ADD, pues bajó porque ya yo estaba viendo algo que me interesaba y que me gustaba. Aparte que la disfrutamos Sí, sí, no, un son otra millón, etapa de la vida. son Otra etapas. etapa de la vida que hace de 30 verdad años. a las niñas o sea, a nuestras niñas de 20 años, o sea, sí, que disfruten esa etapa porque no vuelve, No o sea, de regresa. verdad que no vuelve, todos esos ingredientes juntos a la vez. Yo le hubiera dicho también como Ginette que hubiera viajado más, que se hubiera
que se hubiera, no sé, abierto los ojos a otras cosas, ¿no? Que a veces lo pienso, de conchole, tanta cosa que yo pude haber hecho, Sí, que no la hice. Pero bueno, ya lo pasado pisado, o sea, lamentarse no sirve de absolutamente nada. Y bueno, es ver cómo esas cosas, esos sueños que tuviste, los puedes lograr encajar en esta otra etapa de tu vida, si es que de verdad todavía los sigues teniendo, ¿no? Porque uno cambia y evoluciona y lo que uno quería hacer a esa época, pues no. Pero sí, fue un maratón así sin piedad y que Sí. igual, cuando empiezas a trabajar también, o sea, era el maratón por entonces ser el mejor para subir posiciones, porque hay que subir Ajá. posiciones y hay que ganar más. Y entonces vienen esas metas de que hay que comprarse su propio carro nuevo. Y dices, bueno, ajá. y así vas, y ahí vas, y ahí vas, y entonces vas como el hámster en la Es que, rueda. es que como decía Alexandra antes, que no tomábamos ese tiempo para dar las gracias, es que siempre estábamos buscando más, o sea, nunca. No Estaba había de una nuevo pausa. satisfecha. Y yo creo Estaba- que yo creo que la generación actual tiene eso mucho más claro que nosotros, como decían ustedes hace un momento, y la realidad es que nosotros siempre estábamos por más, siempre había que, hay que irse a vivir sola, hay que comprar carro, hay que graduarse de entonces era una carrera constante. ¿Qué gracias iba Metas, a dar metas, si es que metas, tenías metas, por metas. delante el siguiente escalón al que había que subir? O sea, no había, Sí, sí. de eso se Ahora, trataba. que eso yo pienso que no está, o sea, no está del todo mal, pero No, no si es obsesivo, no si es correcto. una presión que no te permite como disfrutar cada una de esas etapas, ¿no? Y tal vez yo, escuchándolas, lo que pensaba es que esa intensidad con la que vivíamos, porque creo que es eso, esa era como una intensidad muy grande, al final te hacía sacrificar calidad de tiempo con la gente que te rodeaba, me Sí. refiero a amistades, a familia, o sea, como que valorar un poquito más eso, y aunque obviamente algo hicimos bien porque seguimos aquí reunidas, ¿no? sí. Sí siento que sacrificamos algunas relaciones en el camino o pusimos a prueba tal vez algunas relaciones mucho más allá de la cuenta por no valorar ese momento, por no darle como el espacio y el tiempo, ¿no? Yo creo que hay amistades que yo perdí simplemente por no dedicarles el tiempo. Y Sí, estoy segura que a ustedes les Sí, pasó porque al también. final tus amistades se volvían, eran las amistades del trabajo con las que pasabas, o sea, Ujú. 80 horas a la semana. Claro, y cuando ibas cambiando de trabajo, ibas generando nuevos grupos de amistades del trabajo. exacto. Por eso que yo soy multilote. Multilote, o sea, eso es Exacto, súper. entonces sí, te quedabas ahí. Entonces yo creo que las relaciones que más sacrificaban realmente eran como las familiares, ¿no? El menos tiempo con tus Sí, padres, menos tiempo Sí, con tus hermanos, porque, o sea, no había tiempo, había que hacer esto, había que irse, había que terminar, había que trabajar, había que yo en mi caso, yo filmaba, entonces había, o sea, yo me iba de mi casa 2, 3 días porque me tenía que ir a filmar no sé dónde. Entonces, sí, la verdad es que eran como que nos sacrificábamos y siempre teníamos metas, 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 o sea, siempre nos imponíamos más metas, siempre venía algo más. Compré el carro, pero ahora quiero la cartera, no sé, X, quiero ajá. tal cosa. Entonces siempre vivíamos de metas en metas y no es ni bueno ni malo, pero sí como que llegar a esa obsesión de querer, de que sacrificar cosas porque querer obtener cosas que al final son físicas, materiales, lo que no pasa es es que calidad. esas cosas son validaciones, o sea, Ujú. al final de la historia, son Sí, validaciones de que lo logré. O sea, me compré el Metas. carro, me Ujú. compré, pude comprarme la cartera, Check, y es check. como, che, ajá, y sí, es como una corona que te hubieras puesto, ¿no? De que validé que lo logré. Y como tú Ujú. dices, son cosas materiales, no son las cosas que realmente importan, pero en esos momentos se convierten en el todo, en la meta del todo, para demostrar a los demás y a mí misma que lo Ujú. pude Se hacer. pude. Ujú. sí, es que Ya, de eso se trataba, que llegué, no de, llegué. de qué te hace feliz, sino que o sea, hay que seguir poniéndole ganchitos a lo que había que, como tú misma decías, Maricel, a lo que había que hacer, no a lo que realmente querías hacer, sino a lo que debías hacer. Exacto. Y ojo, que también que te compraras ese carro, eso también te hacía feliz, porque ay, qué rico, lo logré. O sea, es tu propio logro personal, de tu sacrificio, de que tú estás viendo tu esfuerzo visto de esta manera, ¿no? Y qué rico que lo lograste y qué rico que te lo pudiste comprar. Eso era lo que en ese momento para nosotras, pues nos hacía felices, que lo Correcto. Ujú. lograste, ¿no? Y te le mostrabas a todo el mundo el carro y todo el mundo bajaba a ver el carro nuevo que te compraste y las llantas y las cosas. Exacto.
¿cómo se llama? El radio que tenía, que si tenía CD, que cuántos CD players tenía. O sea, todas esas cosas, no era tan Recoge la cédula. total, Exacto. era tan Bueno, yo en importante. mi caso, Sí. ese no era mi caso, porque ustedes se acuerdan que en la universidad yo tenía un carro que era como de 1903 Sí, y de que Pero tres cuando ¿cómo cambios. resolvía? y que cómo ¿Cómo resolvía, resolvía? pero ustedes se acuerdan de algo, ay, esto se salió un poquito del tema, pero es que me dio risa, que cuando porque me lo regalaron mis papás, cuando me lo dieron, yo no me atrevía a manejarlo, y la que lo manejaba era Ginette. Sí, por eso es que me acuerdo que era de tres cambios, el Peugeot Van. Exacto, era Los los tres cambios cambios aquí, arriba. ajá, los cambios Ginette aquí. era la que lo manejaba, y Maricel también. Yo también lo manejé. Hasta mi abuela, que en paz descanse, la llevé a una cita médica en ese carro. Porque Imagínate. Hasta Pero que eso yo era de que, agarré la wow, los confianza. logros, ¿no? Los logros que nos dábamos en ese momento. Pero sí, volviendo un poco más al tema, sí, hace 30 años, sí, como que gozar más, disfrutar más. Bueno, la verdad es que yo Pero disfruté bastante. Eso yo tú no sabes me que hemos dado montones de consejos, pero no los hubiéramos dado y nosotras no lo hubiéramos recibido. Eso es lo que estaba Correcto. pensando. No nos hubiéramos Ay, sí, sí, escuchado. sí. Ajá, sí, 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 sí. Ajá, Sí, sí, Mira, sí, gracias. está bien, está algo bien. tan sencillo. Nosotras tenemos Obvio. más de 30 años de amistad y este año por primera vez nos vamos a ir de viaje. sí, Mira, Oye, exacto. ¿verdad? Nos vamos a Juntas. ir de nunca viaje lo, 30 y pico de años después de amistad, cuando nos pudimos haber ido 8000 veces, 8.000 veces en estos 30 y pico de años. Exacto, es verdad. Por lo menos, mínimo 30 veces. Una Exacto. vez al año. sí, porque hemos viajado, pero como de que dos por aquí, dos por allá, por muchas Pero Ajá. cosas, nunca juntas, o sea, y pero nunca no han juntas. sido viajes sin un motivo diferente. No sé si me equivoco, pero sin un motivo, incluso cuando han viajado, ha sido o por trabajo o porque se fueron a no sé qué, y entonces o iban a hacer algo y Coincidíamos. se encontraron, pero nunca ha sido, es que, ok, nos vamos a un viaje de amigas. Creo que eso no ha Exacto. pasado hasta No, ahora. eso no ha pasado. ¿Me explico? Creo que no. Así que No, eso bueno, no ha pasado y esto pasa ahora con esta nueva generación. con esta Estamos generación, ellos aprendiendo. ahora hacen grupo de amistad y de una vez, oye, ahora se van de viaje hasta de graduación Ajá. de la Sí. escuela, o sea, es otra mentalidad Pero definitivamente. estamos a tiempo, estamos a tiempo. Oye, lo Claro bonito que es que estamos a nosotras tiempo, nunca es tarde. seguimos aprendiendo, ¿ves? Entonces, Claro, ahora vamos a poner en práctica eso. Nosotros estamos jóvenes, acuérdate, todavía, así que nosotras seguimos Porque nos aprendiendo. sentimos de 30. porque nos Claro. sentimos de Exacto. 30. Así que bueno, creo que ya es hora de ir recogiendo. Quiero saber qué le deja, qué recomendación, qué anécdota, qué le dejan a las personas para que le hablen a sus niños de hace 30 años. Yo te diría, el consejo que daría es, lo importante es el camino y no es el destino. Hay que aprovechar ese camino, hay que vivirlo intensamente. Si te equivocas, te levantas y sigues y hay que quererse en todas las etapas de su vida. Como uno esté, hay que quererse. Mira, yo me quedo con que es como, es complicado un poquito porque, o es complejo, para no usar la palabra complicado, porque también está aquello de que solamente se vive una vez. El tiempo no sabes cuánto tiempo tienes. Entonces hazlo ahora porque si no, no sabes mañana qué va a pasar. Entonces, lo haces ya porque es el momento, porque hay que vivirlo, o lo vas planificando y lo vas haciendo poco a poco porque hay que disfrutar el camino. Entonces es un poquito enredado. Lo cierto es que lo que te haga feliz, hazlo a tu tiempo, a tu manera y atreverse a hacer cosas, atreverse a hacer cosas. Punto. O sea, hacerlo y ser feliz al espacio y al tiempo que tú quieras, porque además no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Entonces, hay muchos refranes que se aplican aquí que se Oye, contradicen pero uno contra el otro, te ¿no? O están sea, saliendo es el bien los ángel y el diablo. refranes. Sí, Te están es verdad. saliendo bien los refranes. Estoy Sí, impresionada. Estoy concentrada. Felicidades. Entonces no, de verdad es como que el diablito del ángel, dije, no, ahora, porque mañana no sabes si vas a estar aquí, pero no, pero todavía el futuro, el tiempo. Entonces, yo creo que lo importante es ser un poquito más honesto con uno mismo, un poquito más inteligente y disfrutar, sí, del momento y sabiendo, pues, las responsabilidades y teniendo la esperanza de que mañana hay un futuro. Me gustó. Maricel. Ujú. Yo lo resumiría en que quiéranse a sí mismos, estén observantes
de sus sentimientos, de su estado físico, de su estado mental. Cuídense porque el camino es largo, como hablaban, el camino es largo. Si tienen oportunidades de hacer cosas que realmente quieren, fíjense a ver cómo lo acomodan. O sea, a mí me encanta, como ustedes dijeron, las nuevas generaciones, cómo viven una vida hasta más balanceada, mucho más balanceada de lo que nosotras vivimos. Buscarlo en la medida de lo posible, ¿no? Porque también pues están las obligaciones, como hablábamos, y las cosas que no podemos dejar de hacer, y los compromisos, y ya cuando uno empieza a trabajar ya se mete en compromisos también, entonces, pero que eso no sea lo que mande su vida, o sea, que eso no sea, o sea, que su vida no se convierta en una herramienta para eso, sino al revés, que esas cosas, ese trabajo o ese emprendimiento o lo que fuera que vayan a hacer o que estén haciendo, sea la herramienta para vivir la vida que ustedes quieren. O sea, eso para mí yo creo que lo último que dije es lo más importante en resumen. Muy bien. Bueno, yo me quedo con que hay que quererse. Yo creo que ahí está la base de todo, hay que quererse. Como decía Alexandra, tal y como uno es, en el momento hay que quererse. Hay que vivir, no como si no hubiera un mañana, pero sí hay que vivir, y hay que vivir y complacerse y no complacer a los demás. Creo que eso es, todas en algún momento lo hemos tocado porque creo que todas lo hemos vivido, entonces yo creo que es importante, que es complacerse y ser feliz, lo que te haga feliz. Hay que hacer lo que te haga feliz y creer en uno. Yo vuelvo y canto la misma. Yo creo que a Leikmar de 20 años yo le diría que crea en ella, que crea en que puede y que es suficiente y que tiene muchas cosas buenas para dar. Entonces creo que eso es, me quedo con ese pensamiento. Y antes de sacar el Kleenex, bueno, creo que es momento de despedirnos. Brindemos por todas las nuevas oportunidades. Así es. Amen. Así que bueno, chicas, como siempre, un placer hablar de los temas con ustedes, recordar, porque recordar es vivir. ¿Cómo es, Ginette? ¿Tú qué Volver eras? a vivir, ¡Eso! es volver a vivir. Miércoles. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Disfruten y recuerden de chequearse su dentadura con Esther La Placa. Chao. Chao.